Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Walter Trujillo Yepren. El día de hoy vamos a tocar el tema de análisis dimensional. Antes de empezar con el tema, tenemos que preguntarnos ¿qué es una magnitud física? Se entiende por magnitud física toda cualidad de la naturaleza que puede ser cuantificada, es decir, que se pueda contar o medir, y por lo tanto se va a atribuir un valor numérico seguido por un sistema de unidad o patrón. Por ejemplo, 12 segundos. En esta parte del 12 segundos tenemos justamente la primera cantidad o módulo y seguido con el término segundos, que viene a ser un sistema de unidad o patrón. Las clasificaciones de las magnitudes podemos tener dos grandes grupos por su origen y por su naturaleza. Las magnitudes por su origen tendríamos magnitudes fundamentales y derivadas, y por su naturaleza escalares y vectoriales. Por su origen hay magnitudes fundamentales, que son aquellas tomadas convencionalmente y sirven de base para las demás magnitudes. Por ejemplo, tenemos 7 magnitudes, son 7 magnitudes, que vamos a tener como longitud, unidad de medida, metro, símbolo M y dimensión L, masa, unidad, kilogramo, símbolo kg, dimensión M mayúscula, magnitud, tiempo, unidad de medida, segundos, símbolo S y dimensión T mayúscula, temperatura, unidad de medida Kelvin, símbolo K y su dimensión una tita. Intensidad de corriente eléctrica, unidad de medida amper, simbología AM y su dimensión I, intensidad luminosa, unidad de medida candela, símbolo CD, dimensión J, y por último cantidad de sustancia, unidad de medida mol, símbolo mol y N es su dimensión. Siempre las dimensiones van a ir con mayúsculas. Tenemos las magnitudes derivadas, son aquellas que se puede expresar en función de las fundamentales, por ejemplo, el área, el volumen, la velocidad y así sucesivamente. Si vemos en el cuadro de ecuaciones dimensionales básicas, tenemos justamente que el área se comporta como una longitud por longitud. Expresando esto en teoría de exponentes sería L cuadrado. Lo mismo sucede que con el volumen, con la velocidad, la aceleración y así sucesivamente. Todos se basan en las ecuaciones, en las magnitudes fundamentales. Según su naturaleza, las magnitudes escalares son todas las medidas tienen un número y unidad de medida, pero no posee dirección. Por ejemplo, lo mismo sucede con la masa, el volumen, el tiempo, densidad y así sucesivamente. Si tenemos la masa que es 5 kilogramos, 10 gramos, volumen 10 litros, tiempo 20 segundos, densidad 30 kilogramos sobre metros cúbicos, lo que nos representan aquí es que si tenemos la variable densidad, supongamos densidad, es 30 kilogramos sobre metros cúbicos, esta expresión solamente me va a dar una cantidad y una parte que se llama unidad de medida. De aquí no tenemos más información, ya que la densidad es una propiedad de la materia en la cual no hay una dirección en la que se pueda mover. Si calculamos la densidad de este pequeño barril, solamente al calcular la densidad, la densidad no podría moverse a la derecha, a izquierda o abajo o hacia arriba. No hay ni una dirección. Siempre quedaría constante en todo el tiempo. Lo mismo sucede con la masa, el volumen, el tiempo y la densidad. Y hay muchos más magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de ser magnitudes escalares,
tienen dirección y sentido. Por ejemplo, las que tenemos en esta parte es la parte, siempre las magnitudes vectoriales van a tener una flecha hacia arriba. Va a tener una cantidad, 30, que es la cantidad es el número en sí. Tenemos la unidad de medida, metros por segundo, y tenemos la parte dirección y sentido. Aquí se le agrega dirección y sentido. Estas dos partes es una cantidad escalar, es una magnitud escalar. Solo que en una magnitud vectorial se le agrega el sentido y la dirección. Siempre esta es la diferencia entre una magnitud vectorial, la dirección y el sentido. Por ejemplo, si tenemos una nave espacial que va hacia la derecha, es decir, acuérdense, si va a la derecha es porque en el plano trigonométrico tenemos positivos, positivo, negativo y negativo. Como va a la derecha, sabemos que en el eje X en sí va a haber, a la derecha va a ser positivo, por eso aquí en la nave tenemos más 50 metros por segundo. Este valor I se refiere al eje X. Quiero resaltar algo. El I va a estar dado en el eje, es un vector unitario en el eje X, el J en el eje Y y el K en el eje Z. En esta ocasión tenemos el eje Y y sabemos que se desplaza en el eje X. Entonces, como es positivo, va hacia la derecha. El sentido es positivo a la derecha, magnitud 50, unidad de medida metro por segundo, y su dirección, que es Y, en el eje X. Pero, ¿qué sucede si va a la izquierda? Como va a la izquierda, el sentido cambiaría como negativo. 50 metros es la cantidad, metros por segundo, unidad de medida, y el Y viene a ser en el eje X. Lo mismo sucede para el eje Y, que es el eje tiene un vector unitario J, y en el eje Z, que viene a ser su vector unitario la K.